Y justamente por eso le damos las gracias, le damos la bienvenida a Rodrigo Galván. Él es director de Demotecnia, de la empresa encuestadora de las eras Demotecnia, para que, por supuesto, le informe a usted los números que a mí hasta me parecen irreales. Una ventaja, Alejandro, Rodrigo, tremenda, de más de 50 puntos de Sheinbaum sobre la candidata del señor Alejandro Páez, Xóchitl Gálvez. Bienvenido, sí, Rodrigo, muy buenas tardes. Le ponen una friega tremenda a mi candidata Xóchitl Gálvez. Qué barbaridad. ¿Cómo están? Bienvenido, Rodrigo. Qué gusto verlos. Déjenme decirles, mi Twitter y mis redes están prevenidas. Cada que salgo con ustedes es un bombardeo, es una cosa. Gracias, se los agradezco. Hoy estamos ya preparados ahí en la oficina con bots para poder compensar lo que pasa acá que salgo con ustedes. A ver, comparto estos datos para que la gente se dé cuenta y abrir conversación, Rodrigo. El presidente trae una evaluación del 78%. 78%. Esa es la evaluación que trae el presidente. No es una locura, porque, o sí, no sé, porque aparece en Morning Consult con 66% de evaluación. Pero aquí aparece con una aprobación del 78%. Yo creo que va a mover. No hay un presidente que en el quinto año tenga estos niveles de aprobación, tal cual. Y luego los otros datos. En el caso de Claudia Sheinbaum, trae 68% en las preferencias. 68%. Luego, Xóchitl Gálvez, este es conocimiento, sí. Ana. A lo mejor vale la pena irnos a la siguiente, porque este es conocimiento. Yo estoy hablando ya de intención, digamos, de voto. Xóchitl Gálvez trae 13%. 14%. Y luego ya, pues los otros dos en realidad son un chiste. Híjole, es Rodrigo, la primera pregunta, porque pues no es la primera vez que mides a Xóchitl Gálvez respecto a Claudia Sheinbaum, aunque ahora esta sí suma a estos dos personajes, es frente a qué estamos. ¿Es una zapatiza? ¿Qué es? Sí, miren, lo primero que, si me permiten aclarar, como siempre, es que es una encuesta en vivienda. Normalmente las encuestas telefónicas y las encuestas hechas digitalmente, las que dicen en teléfonos inteligentes, sobreestiman, es decir, le dan más valor a las clases medias. Eso es lo primero. Dicho de otra manera, estas son de las caras, ¿no? Las de vivienda son de las caras, esas son las que vas a casa por casa y las que hasta el día de hoy en este país han funcionado en un porcentaje bastante alto. Eso es lo primero. Lo segundo es que me acusan en todas las redes de ser el encuestador de Morena. Primero, no soy el encuestador de Morena. Segundo, esta empresa lleva 30 años y nunca se han contratado menos encuestas en la historia de la industria que desde que la 4T ha llegado al poder. Es decir, si hay un sexenio en el que a la industria de la investigación le ha ido especialmente mal, es en este. Entonces, que digan que yo soy el encuestador de Morena, no necesariamente lo tomo como algo que diga, qué negociazo estoy haciendo, ¿verdad? Eso es importante aclararlo. Y lo segundo es que el clásico, las encuestas son una foto del momento. Déjenme explicarles esta foto, este momento, porque no es menor. La primera es, nosotros venimos de un evento, de encuesta en donde se eligió a Claudia Sheinbaum, que todavía
no ha parado, digamos, estamos como en la tornaboda, yo no sé si ustedes así lo sienten, pero ya estamos en el, oye, ¿y de aquí a dónde nos vamos? Porque ha sido una fiesta de la que Claudia Sheinbaum ha tenido muchísimos reflectores, sale todos los días en los noticieros, le ha levantado la mano gobernadores, le ha levantado los líderes, sus competidores, menos uno, es decir, está en estos momentos en el top de la exposición mediática, ¿no? Eso cuenta mucho. El segundo factor para que los números estén así, yo le llamo a la palabra continuidad. Miren, durante 5 años hemos hablado de un presidente que no ha bajado su aprobación. Mucha gente ha querido que baje esa aprobación, el 5.º año nunca, el tercero, en el primero, el voto. El presidente ha estado entre el 65 y 78% de aprobación los 5 años. Lo que sí es cierto es que no habíamos puesto en una sola persona esa continuidad. Podía haber sido Adán, podía haber sido Marcelo, podía haber sido Monreal. Hoy, oficialmente, ¿no? Esto que nosotros podemos ver como un simbolismo así un poco exagerado, un poco fuera de contexto, del bastón del mando, lo que hace este bastón de mando es decirles a todos los que apoyan y aprueban al presidente, esta señora es la que sigue, es la continuidad, como dicen los clásicos, es la buena, ¿ok? Entonces, es la primera vez que la continuidad, es más, es la primera vez desde el nacimiento de Morena, y me voy un poco antes, es la primera vez que desde que López Obrador ha encabezado la oposición y luego el gobierno en este país, es la primera vez que hay un cambio de estafeta y todo se concentra en la figura de Claudia Sheinbaum, ¿ok? Y el tercer factor me parece el más importante y es la percepción de triunfo. En este país nadie vota, nadie se peina, se viste, sale a buscar una casilla y nadie contesta en una encuesta por alguien que va a perder. Normalmente estamos del lado ganador. Puede que no salgas a votar a final de cuentas, pero la percepción de triunfo en este país marca quién gana y quién pierde las elecciones. Históricamente los priistas siempre han ido a acomodarse con quien va a ganar, ¿no? Lo vimos clarito en el 2018, lo vimos clarito en el 2021, ¿no? Se va con quien va a ganar. Dicho de otra manera, hoy Morena, PT Verde, encabezados por Claudia Sheinbaum, tiene la percepción de que van a ganar y la gente que apoya a cualquier otro candidato o no se manifiesta o en este momento no contesta. ¿Okay? Eso es súper importante. Si nosotros juntamos los 3 factores, yo les diría, ¿por qué no estaría tan arriba Claudia Sheinbaum? Sí me explico. Sí. Ahora, Rodrigo Galván, director de Demotecnia de las Heras, también la oposición venía de un proceso interno que concluyó 3 días antes. También no hubo entrega de bastón de mando, pero se supone que Claudia Sheinbaum tuvo el respaldo de los 3 partidos, a diferencia de Marcelo Ebrard, que está cuestionando. Beatriz Paredes sencillamente desapareció y pues tiene 14% de las preferencias por 60 y tantos por ciento de Sheinbaum. ¿Por qué la diferencia? Digamos que en el proceso del Frente Primero no se llevó a cabo, ¿no? Recordemos que estas reglas que pusieron donde iban a votar los militantes y eso ya no llegó. El PRI bajó a Beatriz Paredes y ya no llegó. Dicho de otra manera, nunca se dio la oportunidad de autentificar el triunfo de Xóchitl Gálvez. En el caso de Claudia Sheinbaum,
en la encuesta, en su método, en lo que ellos escogieron, que era el proceso, que era el método, pues hubieron personas que se subieron, tomaron la foto, levantaron la mano y aceptaron que Claudia Sheinbaum les había ganado. Yo todavía no escucho a Beatriz decir Xóchitl me ganó. Tampoco escucho a Miguel Ángel Mancera decir Xóchitl me ganó. Más bien la palabra esta de los bajaron me parece que le restó autoridad moral a Xóchitl para encabezar el movimiento de los demás partidos. Oye, Rodrigo, de hecho, un poco argumentando justo en la línea en la que tú argumentas, fue muy notorio esta semana que no solamente guardaron silencio frente a los dos escándalos mayúsculos que se dieron, el de las propiedades de Xóchitl Gálvez y el de el robo, porque es un robo, el plagio de contenido, es robo de contenido, el plagio, para su trabajo o su tesis. Los dos escándalos hubo un silencio brutal. Pero es mucho más notorio el silencio que hubo en torno a Xóchitl Gálvez. Hasta hace bien pues en callarse Marco Cortés, es un personaje muy menor, mediocre, no tiene ningún peso, en fin. Y luego Alejandro Moreno Cárdenas, pues es un corrupto, también que no saliera a defender. Y Jesús Zambrano no existe, pues es un partido que está a punto de desaparecer. Bueno, pero sí fue muy notorio que Enrique de la Madrid, que es el único que salió de la contienda bien, no dijo una sola palabra en sus redes. Krill. Santiago Krill, que es el supuestamente coordinador de la campaña, no dijo una sola palabra. Miguel Ángel Mancera no dijo una sola palabra. Lili Telles, nada. Tampoco dijo... en medio de una gran crisis en la que estaba su candidata, supongo que sigue siendo su candidata presidencial, Beatriz Paredes, Álvaro. Nada, ni una palabra. Tampoco habló, o sea, ¿qué quiero decir con esto? El proceso, como tú lo planteas, efectivamente, provocó un abismo entre ella y todo lo demás. Porque como no se validó ella frente a sus competidores, sino que fue, pues, sí, tú puedes decir, bueno, pues fue una decisión de los partidos, yo puedo decir, pues fue una decisión de las élites, que ella llegara solita, pues así llegó efectivamente a este momento, Rodrigo. Sí, ¿saben a mí qué me da la impresión? Eso no lo puedo demostrar con encuestas, sino es un poco la experiencia, mi feeling. Me da la impresión que esta figura tan auténtica, tan natural, de Xóchitl cuando empezó, que tocó la puerta de Palacio, que se convirtió en un buen contrapeso, por lo menos mediático, contra el presidente, que conglomeró este odio por el presidente y la 4T, en el momento en el que la tocaron, la siglaron los partidos políticos en su proceso, le restaron esa, ¿cómo llamarle? Esa autenticidad, ese plus que daba ella como la única que podía pelear contra la 4T. Y el proceso per se es una muestra de cómo opera el PRI, es una muestra perfecta de lo dejado que es el PAN y de la inexistencia del PRD. Y cuando embarran de eso a Xóchitl Gálvez, los ciudadanos, los que estaban con ella, los que querían que ella fuera, dicen, hijo, Xóchitl sí, pero ya ¿no? La escudería que encabeza ya huele a lo mismo, ¿no? Es muy importante para, digamos, las cifras que presenta, los resultados de la encuesta, Rodrigo, ¿en qué fechas fue el levantamiento? Y también lo relevante que resulta el que ya dos personajes perfilados hacia la candidatura presidencial obtengan pues los porcentajes que obtienen.
el candidato, el que eventualmente puede ser el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, 4%, y Eduardo Verástegui, que eventualmente puede ser candidato presidencial independiente, 2%. ¿En qué fechas fue el levantamiento? El fin de semana pasado, o sea, Ya. que acaba de terminar. Miren, yo se los pondría de otra manera. Olvídense Sí. del 68% de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasa si yo les digo que toda la oposición tiene 32%? ¿Me lo creen más? No, Es decir, siempre, eso es muy no importante. describamos. A ver, A ver, eso, si esto eso, fuera Rodrigo, 68-32, y te doy un me dato darían más como me están... Sí. para que también Perdón. lo abundes en eso. En otro de las variables que tú presentas, ¿qué opinión tiene de esta persona? Y cuenta mucho. Xóchitl Gálvez aparece con una opinión negativa de 47%. Es la más alta de todos los posibles candidatos. Ahora sí, Rodrigo. Ahí sí voy a defender un poco a a Xóchitl Gálvez, y no es porque esos negativos sean porque realmente ella tiene esos negativos, sino porque la gente que está con Claudia o la gente que está con Morena, evidentemente a la peor calificada va a ser a Xóchitl. No es que los mexicanos la califiquen así, es más que la mayoría que está con ellos la califican así. Pero lo que sí les digo es, a ver, Movimiento Ciudadano, lo hemos platicado aquí en su espacio, es un partido que nace del PAN. Movimiento Ciudadano es fuerte en donde hay clase media alta, Nuevo León, Yucatán, Campeche, Jalisco, Guanajuato. En lugares en donde no hay panismo fuerte, han casi perdido su registro, como en Hidalgo, como en Oaxaca, como en Chiapas, Tabasco. Es decir, el PAN y Movimiento Ciudadano se pelean al mismo elector. Entiendo que Eduardo Verástegui, yo lo he escuchado poco, pero las 2 veces que empezó una entrevista, empezó rezando. Quiero decir, su target me parece que también está dirigido hacia el lado más conservador de México, que históricamente ha sido un target del PAN también. Por lo tanto, tú tienes al 14% de Xóchitl, le sumas el 10% que tiene Samuel Movimiento Ciudadano, que seguramente son los mismos electores, más el 2% de Verástegui, más los porcentajes que vienen ahí de no sabe, no contestó, que seguramente no se estarán animando a contestar todavía porque creen que va a ganar Morena. Bueno, a mí me parece que si yo les digo que esta elección es de 2 y empieza 68-32, pues entonces me parece que los números no serían tan escandalosos, serían mucho más lógicos, y más bien estaríamos diciendo que si el presidente tiene una aprobación del 78% y Claudia Sheinbaum 68% de intención, pues que hay un 10% que está con Andrés Manuel, pero que no está con Claudia, ¿no? Eso es de lo que estaríamos hablando. Pero hoy la verdad es que se pulverizan los de enfrente, eso es lo que me parece a mí. Pulverizan los de enfrente. ¿Y quiénes tienen más posibilidades de crecer, Rodrigo? Va a depender mucho, no solamente de los candidatos, sino de los partidos. Ah, por supuesto. A ver, yo fíjense a qué hora se lo estoy diciendo. A mí recuerdo un año antes de la elección del presidente López Obrador, en el 2017, en un evento en la Ibero, imagínense el foro, y me dijeron, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú ves 3 primeros lugares, empate en el primer lugar, cuando eran Anaya, Mid y López Obrador, o ves una lucha de 2? Y yo contesté, yo veo un primer lugar y 2 terceros, ¿no? Y terminó siendo algo así. Hoy, fíjense a qué hora se los digo, a mí me parece que si Samuel García continúa siendo el favorito de Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano decide irse solo, que electoralmente es lo que más le conviene a Movimiento Ciudadano, ir solo, por lo que puede ganar en lo local. Bueno, si van solos, a mí me da la impresión que por el target, los medios que se convence ese target y cómo se mueve Samuel en ellos,
por el tipo de estados en donde está ese target, a mí me da la impresión que tiene mucho más potencial de crecimiento Samuel que Xóchitl y que pudiera, en dado caso, mandar al frente a tercer lugar. O sea, podría repetirse el escenario de 2018 con un primer lugar, que está clarísimo, y 2 terceros, Rodrigo. 2 terceros, nada más que yo estoy viendo que en potencial Movimiento Ciudadano podría quedar en segundo lugar. Miren, les doy un dato que alguien no tenía. Mira, a mí me dicen, oye, ¿y por qué crees que Claudia Sheinbaum va a sacar mejores números que López Obrador? Y yo les doy un argumento. Cuando López Obrador en el 2018 fue candidato, Morena, ¿saben cuántos gobernadores tenía? 0. 0 bolita. Hoy tiene 23 gobernadores. ¿Ok? Eso en términos de operar, como dicen los políticos, en términos de recursos, de gobernados, de programas sociales, es brutal, brutal. Pero en el caso del Movimiento Ciudadano, además, tienen Jalisco y tienen Nuevo León, que ya lo dijo el Piporro en su momento, with money dancing the dog. Es decir, tienen un potencial para hacer campaña bastante fuerte. Claro Sí. que PAN y PRI tienen Durango, que es un estado medianamente chico, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, ¿no? Tal vez el más grande sea Chihuahua, que tienen, y no le está yendo muy bien, por lo que entiendo. Quiero decir, la estructura con la que van a competir, a mí me sigue dando que Samuel tiene más potencial que Xóchitl Gálvez. Pues no son buenas noticias para el PRIAN, menos en la circunstancia en la que se encuentra Xóchitl Gálvez, cuestionada en su calidad ética, y todavía falta muchos meses para la elección, 8, y 5 meses para la inscripción de los candidatos y de las candidatas, que es del 16 de febrero al 26, del 15 al 26 de febrero. Todavía falta muchísimo tiempo, claro. Rodrigo Galván. Sin duda. A ver, primero yo creo que es una mala estos números son una mala noticia para el país. Yo creo que a nadie le conviene que las distancias sean tan exageradas, que no haya contrapesos, que solo haya un lado de la moneda. Me parece que es mala noticia para el país que estos números estén así. Y en segundo lugar, tienes toda la razón. A ver, yo hoy leí varios artículos, entre ellos uno del que está ahí, uno de los que veo ahí en la pantallita, en donde dicen que que Xóchitl Gálvez puede no terminar siendo la candidata. Están a tiempo, pueden ocurrir muchísimas cosas. Toquemos madera, pero si le pasara algo a alguno de los candidatos, tienen, de lo que ocurra de aquí al 25 de febrero, todo puede cambiar. Es decir, no porque hoy haya un frente, ya haya habido un proceso y una encuesta, y Morena, y Marcelo, y Xóchitl, Beatriz, lo que va a contar es la alianza que se inscribe en febrero y el candidato que se inscribe en marzo. Eso es lo que cuenta. Pues muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias a Rodrigo Galván por la oportunidad de conversar. Todavía va a haber, yo estoy leyendo comentarios, ¿cómo es posible que tenga tanta ventaja Xóchitl Gálvez y Xóchitl tan poquito? Tú ya los pusiste. En su conjunto, la oposición tiene alrededor del 30-32%, Rodrigo. Sí, correcto. Esa es la verdad. Porque se están peleando al mismo elector. Y por último te preguntaría, eso es la contienda presidencial, pero falta la contienda para el Congreso, la Cámara de Diputados, senadores. ¿Allá son otras condiciones? Completamente. Entre otras cosas porque
imagínense, si ser presidente había 6 que aspiraban y entraron en un proceso para presidente de la República, que se supone que no cualquiera, o sea, que no alguien que lleve poco, o sea, tienes que tener una trayectoria para ser presidente. Imagínense cuántos van a haber para querer ser presidente municipal de Pijijiapan, Chiapas. Quiero decir, todos esos que van a querer ser algo, diputado, presidente municipal, la mayoría se van a quedar sin cargo. ¿Qué va a ocurrir en esos casos? ¿Cómo van a darle trabajo a todas esas personas? Me parece que los estados, el Senado, el Congreso, va a estar mucho más peleado de los números que vemos en la carrera presidencial. Pues tal cual. Rodrigo Galván, director de las eras de Demotecnia, muchas gracias por informarle al auditorio de esta, que es la primera encuesta, pues ya hacia el 2024, con los prospectos muy bien definidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estaremos midiendo constantemente, se las voy mandando. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Galván.